hacer discípulos. ¿Alguien ha visto lo que enseñamos los cristianos con respecto a hacer discípulos? ¿Qué enseñamos? Que debemos primero evangelizar, dar el conocimiento del Señor Jesucristo como tal, y ahí sí bautizar, pero después de que la persona haya conocido de la verdad del Señor. Así es. Bien, veamos si eso es lo que el Señor dijo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, yendo, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y entiendan, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es interesante, ¿cierto? El Señor Jesús diciendo eso. Y dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién creen que dijo el amén? ¿Alguien se ha preguntado si el amén lo dijo Jesús o lo dijo Mateo? ¿Yo? Según el texto, sí. ¿O lo agregó Mateo? Ok. Yo creo que fue Mateo quien dijo amén. Y ustedes saben qué significa la palabra amén, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Claro, sí. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a la siguiente y vamos a empezar a estudiar con lupa lo que el Señor Jesús estuvo diciendo. Jesús se acercó y les dijo, por tanto, vayan, o sea, yendo, hagan discípulos en todas las naciones. ¿Dónde dice vayan a evangelizar a todas las naciones? No dice, ¿cierto? No, no dice. En otras partes sí dice, vayan, coméntenle el evangelio del reino de los cielos. Vayan y díganle el evangelio y a todos los que crean, Pero la comisión específica para los discípulos de Cristo es, hagan discípulos. Y todos los que hemos tenido tiempo en la palabra de Dios, conocemos este versículo de memoria. Pero, hacemos como Dorita dijo. Vamos y le decimos el evangelio. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque hacer discípulos se nos ha convertido en algo que nos enseñaron a hacer. Entonces vamos a hacer un grupo de evangelismo. Les voy a enseñar cómo evangelizar. Estos son los 4 puntos para evangelizar. Cojan el libro de Camino a la Vida y evangelicen. Noticia, Jesús nunca dijo que hiciéramos eso. Dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos. Ahora, ¿alguien quiere leer Mateo 10:25? Mateo 10:25. Por favor. Lo tengo. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Yo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Gracias. Bástale al discípulo
ser como sus maestros. El verbo que aparece ahí es llegue a ser como. Bástele, o sea, el cumplimiento de un discípulo para que se llame discípulo es que llegue a ser como su maestro. Así que Dios a nosotros no nos está diciendo, denle estos 4 puntos para que sepan cuál es el evangelio. No, el Señor comisionó a sus discípulos a que fueran e hicieran discípulos, lo cual significa hagamos que una persona llegue a ser como su maestro. Pero nosotros sabemos que hay un solo maestro. ¿Recuerdan del domingo anterior? ¿Quién es ese maestro? Jesucristo. Cristo, ok. Dice en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Vendrá uno de la casa de Isaí, del papá de David. O sea, vendrá uno de la casa de David. Un retoño de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Cuándo nosotros vimos esto? ¿Cuándo nosotros hemos leído que el espíritu de Dios reposó encima de alguien? En el bautismo. ¿El bautismo de quién? De Jesús. De Jesús. Ok. Entonces la vara del tronco de Isaí, el retoño de las raíces de Isaí, es el Señor Jesús. ¿Qué clase de cosas iba a vivir este retoño? Tendría espíritu de sabiduría y de inteligencia. Una cosa es sabiduría, otra cosa inteligencia. Tendría espíritu de consejo y de poder. Y espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Así que si nosotros queremos que alguien sea discípulo del gran maestro, necesitamos llevar a ese alguien a que tenga las maneras, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, y de conocimiento y de temor de Dios. ¿Por qué? Porque ese fue el Señor Jesús. Ups. Hacer discípulo ya no parece tan fácil como llevar 4 cosas y decirle, mira, la Biblia es la palabra de Dios, el hombre es un pecador, el hombre necesita un salvador y el salvador es Jesús. Aquí está hablando de la manera en que una persona aprende a vivir sabiduría e inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor de Dios. Uy, los apóstoles dijeron, dura cosa es esa, Señor, difícil. Pero nosotros tenemos a un joven llamado Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Recuerdan? Lleno de gracia y de poder. Por si acaso no lo recuerdan. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Esas palabras espíritus están escritas con E minúscula porque significan, en vez del Espíritu Santo, significan es la manera en que se manifiesta. ¿Cuál es la manera en que se manifiesta? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Miren a Esteban.
lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hacía milagros. Esteban, un hombre griego. Así que los de la sinagoga llamada de los libertos debatieron con Esteban, y se le unieron los chicos de Cirene y los de Alejandría y los de Cilicia y de los de Asia. Pero no podían resistir ni la sabiduría ni la manera en que él hablaba. Hechos 6, 8 al 10. Así que ninguno de nosotros puede decir que no se puede vivir una vida en el Espíritu Santo. Sí podemos vivirla porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él se manifiesta como dijo el profeta Isaías. Tal cual. Así que podemos hacer discípulos no que nosotros podamos o porque seamos los mejores o porque tengamos los mejores libros o porque tengamos el mejor documento para evangelizar. No, es porque a nosotros Dios, colocando su espíritu en nosotros, tenemos sabiduría e inteligencia de Dios para hablar con las demás personas. Tenemos espíritu de consejeros y poderosos para ayudar a las personas a entender el reino de Dios. Y tenemos el conocimiento y tenemos esa humildad delante del Señor Dios. Y esos son los atributos que necesitamos para hacer discípulos, porque eso fue lo que pasó con este chico llamado Esteban. ¿Quién fue el discípulo de Esteban? ¿De qué manera? Pablo. Pablo recordó a ese muchacho muriendo al frente de él diciendo, ahora miro y veo el cielo abierto y el Señor esperándome. Y, ¿sabe, Señor? Me están apedreando, estoy muriendo, pero perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién estaba imitando Esteban? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. En algún momento ustedes vieron que hubiera un griego llamado Esteban al frente de la cruz. No. No. Pero en la cruz había alguien con ese que estaba muriendo en la cruz. Escuchen lo que estoy preguntando. En la cruz había alguien con aquel que estaba muriendo en esa cruz. ¿Quién estaba con aquel que estaba muriendo en esa cruz? ¿Cuál no era? Que había recibido. ¿Quién estaba con él en esa cruz? El Espíritu Santo. Muy bien, gracias. No, es que paré porque no era recibido, que el Señor Jesús no necesitaba el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo reposó sobre él, no lo había recibido. Es la diferencia entre nosotros y el Señor. El Señor no necesitaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona aparte del Señor, con la misma esencia de Dios. Entonces él no necesita recibirlo. Los que necesitan tener un ADN diferente somos nosotros, como Esteban. Así que Esteban dice palabras que solamente pueden ser inspiradas por el Espíritu Santo. Perdónalos, Señor, mira, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen.
El discípulo debe llegar a ser como su maestro. Así que cuando a nosotros nos dicen vayan, cuando nosotros nos dicen yendo, hagan discípulos, nos están diciendo esto que está aquí. Hagan que las personas sean como su maestro, como el Señor Jesús. Y ahí me surgió la primera pregunta. ¿Cómo estoy yo? CBY. Las personas me ven, pueden decir que soy discípulo de un maestro como Jesús. Y manifiesta en mí la sabiduría, el conocimiento, la paciencia, el esperar en Dios, el consejo, la compasión. Porque ¿cómo voy a enseñar a otros a ser discípulos si mi vida no refleja el ser discípulos? ¿Vamos bien? ¿Vamos Sí, bien? señor. Sí, señor. Sí. Señor. ¿Estamos entendiendo el hacer discípulos? No, sí, pero ¿entendemos el mandato de hacer discípulos? No es vayan y evangelicen. Estamos tan preocupados de voy a predicar el evangelio y cuántos levantan la mano y cuántos van a hacer y cuántos reciben al Señor. ¿Perdón? Eso no fue lo que nos mandaron a hacer. Con mucha pena, pero eso no fue lo que nos mandaron a hacer. Nos mandaron a hacer discípulos porque nosotros somos discípulos. Si ustedes leen el resto de Mateo capítulo 28, desde el versículo 17, dice, Él fue donde sus discípulos les dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos. Todos callados, ¿cierto? Voy a volver a la pantalla. Ok. Se me olvidó. Cada vez entro de nuevo, entonces me toca hacer eso. Ok, vamos a la siguiente partecita. Hay 3 verbos en gerundio. O sea, 3 verbos que explican el cómo hacer discípulos. ¿Ustedes los ven ahí? Sí, señor. Yendo, Sí. bautizándolos, enseñándoles. Entonces, la primera cosa es, muy probablemente no van a llegar donde tú estás, a menos que Dios los traiga, lo cual no sería extraño. Pero bautizarlos y enseñarlos sí es dependiente de nuestra voluntad. Bautizándolos no en agua. Ahí dice en agua. No. No dice bautizándolos en agua. Y nosotros creemos que hemos cumplido cuando cogemos a una persona, lo llevamos allá al bautisterio y le decimos, ¿tú has creído en Jesucristo? Sí, padre, sí, pastor. ¿Y tú crees que Él es el Hijo de Dios? Sí, pastor. ¿Y tú crees que Él murió por ti? Sí, pastor. ¿Y tú crees que Él resucitó a los muertos? Sí, pastor. Una ceremonia Entonces más. yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y cuando sale,
Perdón. ¿Eso fue lo que dijo el Señor que hiciéramos? No, mis hermanitos. Dice, bautícenlos, señora. Una ceremonia más. Una ceremonia más, exactamente. Ahora, el Señor Jesús lo instauró para que las personas entendieran que es una señal. ¿Recuerdan la cena? La cena es un recorderis. Igual es el bautismo, es una señal visual de algo que sucede en el corazón de la persona. Pero no es lo que salva. No es lo que indica que tú eres alguien diferente. No, eso no indica nada. Eso no indica nada. La indicación es cuando tú tienes suficiente corazón como para decir, al que me hace daño, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Un segundo, por favor. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque ponemos palabras que nosotros entendemos de acuerdo con nuestro contexto. ¿Cómo entendemos el contexto? Bueno, los católicos entienden que hay que coger a un niño y ponerlo en una pila bautismal, echarle agua en la cabeza y que el niño llore. Si no llora es porque debe estar dormido. En la religión cristiana es métale la cabeza en la cosa esa porque es que hay que sumergirlos. Si no, no vale el bautismo. Hágame el favor. Aquí está diciendo, sumérjanlos en el nombre. ¿Quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿A quién conforman? Bueno, no conforman, Dios. pero ¿de qué esencia estamos hablando? Dios mismo. De Dios mismo. Colóquenlos en Dios. Colóquenlos en Dios. Sumérjanlos en Dios. Cuando una persona es sumergida en Dios, entonces se le puede enseñar a que guarde todas las cosas que Jesús le mandó. Se lo voy a explicar. Juan 8:31. Dijo, sí lo ven ahí, ¿cierto? Está resaltado en negro para que se vea. Sí. ¿Sí? Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No le traten de enseñar, ¿cómo es que dice el dicho? No le eches perlas a los cerdos. No le trates de enseñar doctrina a alguien que no quiere escuchar doctrina de alguien que le va a ordenar doctrina. El creer en Dios es primero y después enseñar. Nosotros hacemos el proceso diferente. Y después nos preguntamos, ¿por qué razón es que no funciona nuestro hacer discípulos? Bueno, decimos en realidad nuestro evangelismo. ¿Por qué no funciona? Porque lo hacemos al revés. Primero le enseñamos y luego queremos que crea. No, el paso es bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles. Ahora, quiero dejar bien claro, no quiere decir que si no le enseñamos no puedan después creer en Cristo, porque eso pasó conmigo. Es potestativo de Dios. Pero necesitamos entender que para que puedan vivir, o sea, que para que puedan guardar las cosas que Cristo enseñó, que no sea simplemente conocimiento, necesitamos que esas personas primero sean antes de hacer. Primero sean para que puedan hacer. Bautizarlos significa haber creído en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ¿dónde dice que nosotros entramos en Dios?
¿Dónde dice que nos sumergimos en Dios? En el bautismo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando creemos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabes tú que somos sumergidos en Dios? Con el bautismo. Nuestra vida. Sí, eso es sumergirnos. No, para mí no es clara la pregunta, Lucho. ¿Cómo es? Ok, la pregunta es, ¿cómo nosotros somos sumergidos en Dios? El cuándo ya lo sabemos, cuando creemos en Cristo. Pero ¿por qué es que nosotros sabemos que somos sumergidos en Dios? En Dios. A través de la palabra. Por el conocimiento. La vida que llevamos. Ok. Por el Espíritu. ¡Ey! Muy bien, Maribel. Perfecto. Por el Espíritu Santo que nos fue dado, nosotros hemos entrado en una cosa que se llama iglesia, que es el cuerpo que tiene una cabeza que se llama, mira, Jesucristo, de la cual nosotros somos su cuerpo, miembros los unos de los otros, sumergidos en Cristo, yo en ellos, yo en ellos y tú en mí. Eso es lo que significa bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso solo se logra cuando uno realmente cree que Jesús es el Señor. Por obra y acción del Espíritu Santo. Ahora, los que han creído, a esos hay que enseñarles a guardar. Ahora viene mi ejemplo. Yo como discípulo enseño a otros a ser discípulos con mi ejemplo. Entonces el discipulado, el hacer discípulos, no es cuestión de simplemente alguien diga, voy a hacer la oración de fe y se acabó. No. Para poder tener esa manera que dice en Isaías 61, necesitamos aprender, es un proceso. Pablo lo describe como éramos niños, pensábamos como niños, obrábamos como niños, pero ahora somos adultos y obramos como adultos. Ese proceso de guardar las cosas de Cristo no se logra de la noche a la mañana. Hacer discípulos no es cuestión de Hacer discípulos no es cuestión de levantar las manos. Hacer discípulos no es cuestión de vengan acá al frente los que han levantado la mano, los que han creído en Cristo, los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Eso no es hacer discípulos. Bueno, perdón. Eso no es hacer discípulos de acuerdo con lo que dice aquí. Eso es hacer adeptos, podemos decir. Puede ser. Pero lo que dice la palabra es que si han creído y permanecen en su palabra, entonces sí son verdaderamente discípulos. Eso es lo que dice ahí, ¿no dice? Juan 8:31, ¿lo están leyendo, por favor? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Estamos? Sí. ¿Qué significa eso de creer en Jesús? ¿Qué significa eso de haber creído en Jesús? Alguien, por favor, busque Lucas capítulo 14, versículo 26, 27 y luego el versículo 33. Y ¿tú por qué no estás buscando? ¿Lucas qué? 14, 26. Y a otra persona busca Mateo capítulo 16, 24 al 26. Por favor. 26, 26. Yo lo tengo. Lucas. ¿Quién tiene Lucas? ¿Tiene Lucas? Sí. Ya. Sí. Ok, dale.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ajá. ¿Digo? El 33. No, ahora el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ok. ¿Cuál es la palabra que dice que significa creer en Jesús? Renunciar, renunciar. Gracias. Muy bien. Palabra significa renunciar, renunciar. En la Reina Valera, si alguno no aborrece a su padre y a su madre, lo que está diciendo es si alguno no renuncia a ser de una familia humana por ser de la familia de Dios, no puede ser mi discípulo. Obvio, porque o yo sigo a mi papá humano o yo sigo a mi papá celestial. Si mi papá humano me dice que yo haga algo que mi papá celestial no dice, yo tengo que decirle a mi papá humano, no puedo hacer eso porque mi papá celestial dice que haga lo otro. Así que tengo que renunciar o al uno o al otro. Entonces dice, renuncia a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a tu trabajo. El que no renuncia a todo lo que tiene que ver con su vivir, no puede ser discípulo de Cristo. El que no renuncia a la vida de esta tierra, no puede vivir en el reino de Dios, porque la manera de vivir en el reino de Dios es gracias, Nera. No es muy, es opuesta a la manera de vivir de esta tierra. Fue muy interesante escuchar lo que dijo ese politólogo cuando habló de cómo las personas manipulan la desinformación. Porque me hizo recordar al Señor Jesús cuando le dice a los apóstoles, ya no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar mis amigos. Porque, escuchen esto, todo lo que el Padre me ha dicho, yo se los he dicho a ustedes. No hay nada escondido que el Padre me haya dicho que yo no les diga a ustedes. ¿Se dan cuenta la gran diferencia, la opuesta, el abismo que existe entre la manera de vivir del mundo y la manera de vivir de Dios? ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta, no? Claro. Ok. Veamos Mateo 16, 24 al 26, a ver qué significa esa renuncia. Maribel va a leer. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué está diciendo el Señor? Igual a lo que dice Lucas. Todo aquel que no tiene las suficientes agallas, suficiente pantalón, para renunciar a la vida que lleva en este mundo, para vivir la vida que yo le doy, no puede ser mi discípulo. Obvio. Nadie puede ser discípulo de alguien a quien no sigue. Así que la primera palabra que uno tiene que entender en cuanto a creer en Jesús es renuncia. Renuncia a la vida que llevas hoy. ¿Tú quieres tener la vida que Jesús te da? Debes perder la vida que llevas.
Y eso es tu responsabilidad. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez hemos evangelizado así? No, para nada. Esta es la forma de evangelismo de mi Señor. Mi Señor le dice a los discípulos, ¿quieren venir en pos de mí? Niéguense. Tomen el dolor que implica negarse a sí mismo. Y cuando tomen ese dolor y lo sufran, entiendan el dolor, síganme. Porque si ustedes quieren conservar la vida como la tienen y quieren llamarse cristianos viviendo como vive el mundo, ¿no son mis discípulos? ¿No son mis discípulos? Dana, cuéntame. Pues es que acá escuchándolo, yo digo como es bastante difícil uno poderle decir eso a otra persona. O sea, si para nosotros es difícil dejar a la familia y así, sabiendo que ellos están o sea, están incorrectos, ¿cómo le puede decir a otra persona que no conoce la palabra de Dios, decirle no escuches a tu papá porque él hace lo correcto, haz lo que dice Dios? O sea, es bastante complicado eso. Ok, fíjate que voy a aclarar esta parte. No está diciendo que yo tenga que abandonar a la familia. No está diciendo que yo no tenga que obedecer a mis papás. No está diciendo que yo debo negar a mis hijos o a mi perro o a lo que... No está diciendo eso. Está diciendo que nosotros necesitamos entender que tenemos una vida conforme al reino de Dios y no al reino de este mundo. Y que necesitamos aprender a vivir de acuerdo con la vida del reino de Dios en vez de la vida de este mundo. A colocar la importancia en las cosas que el reino de Dios establece y no la importancia en las cosas que el mundo nos establece. Por ejemplo, si por ejemplo, a ver, Dana, si por ejemplo Dorita te dice, ay, hija, estamos pasando por una situación económica tan dura. ¿Qué tal si tú, no sé, ¿no? Como ese muchacho. Es un principio de autoridad. Ese que viene con un Mercedes, que tiene su... ¿Qué tal si tú te casaras con él? Podríamos salir de pobre. Y aunque eso parezca un ejemplo tonto, se da así. Entonces, Dana, ¿qué tiene que hacer? Oiga, ¿qué haría Dana si no entendiera a Dios? Oiga, pues sí, ¿no? Total. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? En vez de estar con un pobre, voy a estar con un rico. Mejor con el rico. Y además voy a seguir lo que dice Dios. Voy a honrar a mi papá y a mi mamá. O sea, voy a honrar a mi mamá. Sabiendo que el Señor no... Y va a salir de pobre también. ¿Qué debe decir Dana? No, mamá. Lo siento mucho. Si yo tengo que para seguir al Señor comer pan y café todos los días, el Señor me le dará un sabor diferente, un gusto diferente, con tal de que yo permanezca en su amor. Y no te puedo obedecer. ¿Qué estás haciendo? Renunciaste a algo que el mundo normalmente hace para hacer lo que Dios dice que debes hacer. Ese dolor que va a implicar que Dora diga, ay, entonces, ¿qué? Tengo que matarme toda la vida para darle a usted de comer y no. Sálgase de mi casa. Ese dolor se llama llevar tu cruz. Pero al renunciar y llevar tu cruz, puedes estar segura que estás siguiendo el camino del Señor Jesús. Puedes estar segura que tú estás discipulando a alguien que te está mirando y puede decir, oiga, esta mujer vive
de una manera diferente a la manera en que el mundo vive. ¿Me explico? Dana. Que no le creen a uno. ¿Que no le creen qué? No le creen a uno que uno tome esas decisiones, porque yo estaba con un grupo de personas y todo, yo escuchaba que decían, es que Ana tiene como cara de solapada, y yo decía, pero en mi mente yo decía, pero es que yo no soy solapada, es que yo no, o sea, yo no conozco, o sea, Dios no me da, ¿cómo digo? Yo no veo como la maldad en las personas, así las tenga, yo trato como de no ver la maldad, entonces ellos decían, es que Dana es solapada, Dana es inocente, decían. Y yo decía, no es que sea inocente, es que el Espíritu de Dios está en uno, entonces uno no vive haciéndole maldad a nadie ni nada. Ok, pero eso es lo normal. Lo normal es que como tú no vives como ellos, tú eres rara. El Señor dijo que nosotros al vivir como Él nos dice, somos locura para el mundo, pero para Dios somos hijos. Eso es exactamente creer en Jesús. Es lo que dice aquí. La palabra es renunciar. Y esto es una decisión y se toma todos los días. Y hay que hacerlo, porque si no vamos a seguir viviendo como todo el mundo vive. ¿Me explico? Creer en Jesús es una cosa, pero hay otra palabra. Yo creo que ahí entra mucho. Espera, por favor. Un momentito, porque es que necesito terminar el... Sí. Ok. La segunda palabra es permanecer. Dale, claro. La segunda palabra es permanecer. Uno es creer, pero no es suficiente. El Señor dijo a los que habían creído en Él, les dijo, serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mis palabras. ¿Qué es lo que dice en Mateo capítulo 28? Dice, enseñándoles a que guarden, a que permanezcan en las cosas que Jesús enseñó, en todas las cosas que Jesús enseñó. Y ahorita vamos a ver la palabra todas. ¿Me escucharon? Ahorita vamos a ver la palabra todas las cosas que Jesús les enseñó. Alguien, por favor, Juan 13:35 y otra persona Juan 15:5 y 8. Híjole. ¿Quién tiene Juan 13:35? Yo. Ok. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ok, muy bien. Juan 13:35. Así sabrán si tienen amor unos por los otros. Juan 15, Maribel 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y el 8? El 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuáles son las dos palabras que implican seguir al Señor Jesús ahí? No sé. Permanecer. Fruto. No. La costumbre. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cómo dice el 13? Permanecer. Permanecer. Sí. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cuál es la palabra que implica seguir al Señor? Amar. Amar, ok. Y en el versículo 5, 15:5. Permanecer. Y fruto. Fruto. Muy bien. Dará mucho fruto. El versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes tengan mucho fruto y muestren que son mis discípulos.
Es el ¿Cuáles ejemplo. son todas las cosas que Jesús le enseñó a los discípulos de él que ellos debían enseñar a los discípulos de los discípulos? ¿Cuáles son todas las cosas? Pero no entendí. ¿Cuáles son las que? No entendí. ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Recuerdan el Sí. primer el versículo? ¿Recuerdan el versículo? Voy a ponerlo. Sí, sí. ¿Cuáles son? Aquí dice. Perdón, ya me pasé. Ah, Yendo, bautizándolos y ¿cuál es? Y enseñándolos. ¿dónde está? Aquí. Enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas. Lo que mandes. ¿Cuáles Los cosas? mandatos. ¿Cuáles cosas? Los Llevar mandatos. fruto. Gracias. Los mandatos. ¿Cuáles fueron los mandatos del Señor Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los unos a los otros, pues nos ha amado. Mis queridos hermanos, estas son todas las cosas que hay que enseñarles a los discípulos a vivir. A amar a Dios sobre todo, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con todo mi fe, con todo mi cuerpo, con todo lo que yo soy, y amar a los otros como Jesús me amó a mí. Con eso, si le enseñas a alguien a vivir así, has hecho un discípulo. ¿Cuándo las personas verán a un discípulo de Jesús? Cuando nos vean amarnos los unos a los otros. Ajá. El ejemplo. Eso dice La Maribel. clave Muy está en el bien. ejemplo. Juan Una vez 15, escuché algo que me 17. encantó. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Es lo que el Señor está diciendo. Colóquenlo dentro de Dios y enséñenles a amar. ¿Por qué? Hombre, porque amar no es algo que tú aprendas en este mundo. No lo aprendes. El amar como Jesús amó, no lo puedes aprender de este mundo, porque no es de este mundo. Tuvimos una discusión hace 2 semanas o algo así acerca del amor. ¿Cierto? Y entendimos que solamente con el amor de Dios es que uno puede amar en la manera en que Jesús nos amó a nosotros. ¿Cómo van a saber que nosotros somos discípulos de Cristo cuando amemos como Jesús nos amó a nosotros? No le busquen más patas al gato. No le busquen más patas al gato. Sí, sí, es cierto. Ay, Solo que tiene 4. debes dar ofrenda, que te debes vestir así, que tienes que guardar el día de no sé qué vaina, que tienes que hacer no sé qué, que tú eres no sé qué, que eres nueva criatura, que te muestres yo no sé quién, que te aprendas la Biblia 3 veces, que la sepas decir, que la interpretes. No, ninguna de esas cosas tiene que ver. El Señor lo dijo muy clarito. No tenemos que ponerle más de lo que el Señor dijo. Amemos a Dios, bautizándolos, y luego amemos a nuestro prójimo. ¿Ya? Quiero decirles esto. Por favor, tengan esto en la mente, ¿verdad? Y quiero que vayan nuevamente y leamos de nuevo Isaías capítulo 61. Leamos de nuevo Isaías capítulo 61, por favor. Isaías capítulo 61, 1 y 2. Escuchen. Bueno, yo lo tengo en la nueva versión internacional. Tú lo tienes en la Reina Valera. Yo lo tengo. Ya. Ok, dale. Despacio, despacio. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ok. A consolar a Ahí hay, todos los papá. Ahí hay, enlutados. papá. Para un momentico. Para un momentico porque llegamos al juicio. ¿Qué fue lo que él venía a hacer? A predicar nuevas, En otras A ver, palabras, a sanar los corazones, ¿Venía a qué, perdón? a predicar las buenas nuevas, Ajá. a ¿Qué sanar más? los corazones, a dar libertad, a sacar de la cárcel a los que estaban cautivos, a proclamar el año de Jehová, de la buena voluntad. De la buena voluntad de Jehová. Ok. Eso es muy diferente, ¿cierto? Eso es muy diferente a... Nena, pon mute. Eso es muy diferente a como nosotros vemos la vida hoy. Leamos ahora otra vez Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Isaías 11, 1 y 2. ¿Quieres leerlo? ¿Quién quiere leerlo? Menos Patricia. ¿Puede ser yo? Claro. Nos dice el Señor en su palabra. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si esta es la manera en que uno debe vivir, de acuerdo con Dios, es porque uno tiene el amor de Dios. No hay otra manera de vivir así, a menos que Dios haya colocado el Espíritu en nosotros. Eso es un discípulo. Ahora, lo que va a pasar, les voy a decir lo que va a pasar. Va a pasar que la gente va a decir, ¡ay, eso no puede ser!, etcétera, etcétera. Y las personas van a decir, ¿cómo es que te decían a ti, Dana? Solapa o inocente. ¿Inocente? Sí, decían que soy inocente. Ok. Esa inocencia es una manera peyorativa. Sí, yo sé. Lo decían en una forma peyorativa, sí, como un insulto. ¿Sí? Y puedes decir que sí, que eres inocente para el mundo, pero para Dios tendrás espíritu de sabiduría y de entendimiento, de consejo y de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Cuando los apóstoles escucharon, debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Los apóstoles dijeron, no, eso no va a ser posible. Eso es muy difícil. Han pasado 2000 años. No, eso de ser discípulo es muy difícil. No, mis amigos, no, mi familia, no, mi... ¿Ustedes creen que el Señor no sabía eso? Claro que sabía. ¿Por qué creen que este mandato del Señor de ir y hacer discípulos está enmarcado? ¿Ustedes sabían que tiene un marco? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por esto los mando a que hagan discípulos. La primera parte del enmarque de esa misión
a nosotros es, quiero recordarles que yo soy el omni, toda, potente, autoridad. Quiero recordarles que no es su fuerza, es mi potencia, porque sobre aquel sobre el que yo coloque mi espíritu, aquel donde esté mi espíritu, tendrá mi poder, espíritu de poder, porque es mi poder. Es mi poder, tú no puedes hacer discípulos, son mis discípulos, soy el maestro, soy el Señor, así que tú no vas con tu poder, vas con mi poder. Yo tengo todo el poder y no creas que es solamente en el cielo, en esta tierra donde tú vas a hacer la obra que yo te digo que hagas, también yo tengo toda autoridad. Los cristianos necesitamos recordar que fuimos enviados a ser discípulos no por nuestra propia fortaleza, sino por el poder de Dios y con la autoridad de Dios. No piensen en ningún momento que es por nosotros, porque si lo piensan van a fracasar. Hacer discípulos es un proceso. Y ese proceso necesita el acompañamiento del maestro. Del poder del maestro. Y por si fuera poco decir omnipotente, el maestro dijo, además, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Yo estoy. Omnipresencia. Nunca estamos solos y nunca estamos sin poder. Escuchen a Esteban. Estaba muriendo. Y el poder de Dios obró de una manera en la cual su corazón fue capaz de decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y su acción tocó el corazón de un hombre pero tan fariseo, tan fariseo como todos los hipócritas de los que hablamos la vez pasada, hasta el punto de convertirlo en el más grande escritor del Nuevo Testamento, no porque fuera que tuviera una gran cosa, sino porque tenía el poder del Señor para escribirlo. Sí. ¿Queremos hacer discípulos? Sí. No solamente porque es una misión, es porque es encontrar a nuestros hermanos, a aquellos que nosotros queremos porque son nuestra familia. Queremos hacerlo porque los amamos aunque no los conozcamos. Pero queremos hacerlo por la razón correcta. En el poder correcto. Y con la compañía correcta. Jesús invirtió su vida en 12 apóstoles. Y nos pide que invirtamos la nuestra en todos aquellos a los que Él llame. Eso enseñó el Señor. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Muy bien. Yo un poquito sorprendida, porque
tantos años perteneciendo a iglesia, a congregaciones, y lo que le enseñan a uno es tan distinto. Así es. Hacemos las cosas por encima. En realidad este debería ser el orden, porque si tú no crees qué cosa pueden enseñarte, que tú cojas para tu vida, nada, absolutamente nada. Pero todos hemos escuchado y todos hemos hecho lo mismo que las personas nos han dicho que hagamos. Todos nosotros hemos... Es que la palabra que tengo es demasiado fuerte. Pero sí, hemos tergiversado lo que dice Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Y lo hemos convertido en un evangelio light, en el que, como dice Dana, todos puedan creer sin que digan, ¡ah! No. Pero no les estamos dando un verdadero evangelio. No les estamos diciendo, realmente ven, yo te voy a enseñar cómo es vivir en el reino de Dios. Y resulta que por estarles dorando la píldora a las personas para ganar adeptos prosélitos, estamos perdiendo la oportunidad de que las personas conozcan a Dios. Y eso es verdad. Yo tiene mucho que ver con el fanatismo que tenemos, que nos deja a veces las iglesias. O sea, la iglesia no es mala, o sea, hablo del templo. La congregación es mala porque uno aprendió yo aprendí muchas cosas allí. Pero sí pasa que a veces nos llenamos de rudimentos y de religiosidad y se nos vuelve que si no estamos ahí, entonces, no, mamá chica, o sea, nos estamos condenando. Si no vamos a la iglesia, entonces nos vuelve una religiosidad. Y lo que decía Lucho ahorita es muy cierto. En cuanto a, primero, es permanecer. Y el permanecer significa dar un fruto. Una vez escuché algo que me encantó. Decía, el resumen de Mateo 26 es, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Y si es necesario, hablen. Y eso es cierto. Porque a toda hora es gloria a Dios, aleluya, amén, hermano, Dios lo bendiga. Sí, es bonito, hay cosas que son bonitas y son bien. Pero nos volvemos muy fanáticos y lo que hacemos es espantar a la gente. Alguna vez le escuché varias veces en esto. No es que nosotros nos alejemos del mundo. No es que los amigos nos hayan abandonado. Fuimos nosotros los que abandonamos los amigos. Fuimos nosotros los que nos alejamos de todo porque es que nos creemos que levitamos y que somos santos. O sea, alguien dijo esta semana algo que me gustó. Hay gente que cae en un punto que se creen hasta más santos que Dios. Y eso es otra cosa. Es aprender a amar al otro, pero la clave para no enredarnos, porque es fácil enredarnos en el mundo, es permanecer ahí, permanecer en Él. Y Él automáticamente nos va a dar un fruto. Esa permanencia nos da un fruto. Ok. Todos necesitamos como reflexionar en esto, porque la verdad es que invertir la vida en otras personas es difícil y el hecho de que eso lleve tiempo, empezamos a verlo como, ay, pero no avanza, 2 pasos para adelante y 2 para atrás, 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Es que el Señor Jesús duró 3 años con los discípulos, enseñándoles. Y al final de los 3 años, uno de ellos lo traicionó, otro lo negó, otro no le creyó, todos salieron corriendo y les tocó escuchar el testimonio de una mujer
para tomar la decisión de aceptar la realidad de la resurrección. Entonces, primera cosa que tenemos que trabajar es en nosotros. ¿Cómo estamos viviendo en Cristo? ¿Cómo nos ven las otras personas? ¿Somos personas que enseñamos? ¿Somos personas con un espíritu de conocimiento y de temor de Dios? ¿Somos personas que realmente estamos siendo sabios e inteligentes a la hora de tener una vida con la cual podemos compartir con los demás? ¿Estamos realmente teniendo la compasión y la misericordia que se necesita para andar con otros? ¿Estamos tomándonos el tiempo de estar junto con otros para ayudarlos a entender y vivir la vida cristiana? ¿Somos acaso jueces cuando alguno cae? ¿O al contrario, somos las muletas que ayudamos a levantar a aquellos que caen? Vendamos sus heridas. ¿Recuerdan lo que leímos en Isaías 61? Sanamos a los que están mal, ayudamos. Eso es las cosas que se tienen que hacer cuando discipulamos, cuando hacemos discípulos. Es un proceso. Es un proceso. No es solamente toma la decisión. No, no, no. Es hagan discípulos. El Señor vino a enseñarnos cómo se hacía. 3 años enseñó a sus discípulos cómo hacer discípulos. Y su comisión fue, háganlo como me vieron a mí hacerlo con ustedes. Yo he dicho ya varias veces, yo tengo una felicidad en mi vida cristiana y tiene nombre propio. Se llama Camilo Torres. Porque durante años estuve con él hasta que Dios le dio a él la comisión de ir y hacer discípulos. No sé hasta dónde va a llegar eso, pero yo estoy seguro que alguno estará haciendo lo que Camilo le enseñó a hacer. Porque los discípulos estamos llamados a tener frutos. Y fruto de un discípulo es otro discípulo u otros discípulos. Y eso es lo que nos hace realmente ser discípulos de Cristo. Así las personas conocen que somos discípulos del Señor. Clau, Robin, Marta, Cindy, Patricia, que es la que no debía hablar, ya habló. Ruth, no, ya Ruth habló. Es que tengo a los 2 perritos acá haciéndome compañía, entonces no puedo. No hay problema. Se escucha muy bien. ¿Se escuchan bien los perritos? Sí. Y se están hablando y todo. Bueno, espero que haya... ¿Ah? Aquí Tina ya contestó. Pues si quieren dejamos, yo dejo abierto esto para que Tina y Firulais hablen entre ellos si quieren. Yo los dejo para que tengan una conversación. Se están discipulando ahí. Sí, es muy probable, es muy probable. Creo que En el cielo perruno. Bueno, señor, muchas gracias, don Iván. Bueno, yo Excelente. solamente les quiero decir que, oigan,
Por algo el Señor hace cosas como estas de enseñarnos sin dejarnos enseñar otras cosas que querríamos enseñar. Pero sabe, pastor, que el tema de la evangelización que nos habían enseñado, en algún momento sí me parecía algo como tan fácil. No fácil, perdón, sino tan sencillo. Como es solamente hablar del Señor y ya. Ah, bueno, o sea, digamos como que cuando tenía uno como la opción, bueno, bien, pero digamos, y yo siempre decía como hacer discípulos es lo complicado, y yo siempre lo vi como hacer discípulos el siguiente paso después de evangelizar, no la parte principal. Entonces, obviamente, digamos que sacrificar parte del tiempo que uno tiene para enfocarse en la otra persona, obviamente sacrificar la forma en que uno actúa, piensa en muchos casos, por amor a Dios, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Y dar el testimonio es complicado porque todo el mundo siempre está como juzgándolo a uno, lo que decía mi hija, juzgándolo a uno. Pero recuerden el marco de hacer discípulos es, Dios les recuerda a los discípulos y les dice, yo soy el omnipotente y yo soy el omnipresente. Siempre estoy con ustedes y siempre pueden contar con mi poder. Siempre. O sea, nosotros antes que ver el mandato, veamos lo que es el marco de ese mandato para que no desmayemos, porque es fácil desmayar, es fácil decirnos a nosotros mismos, es difícil. Y sí, si lo hacemos en nosotros, en nuestro poder, en nuestra forma, en la manera en que nosotros somos, es absolutamente imposible. Pero recordemos el marco. El marco es el estoy en el omnipotente, estoy en el omnipresente. Con él yo voy y discipulo. No es mi tiempo, es su tiempo. No es mi poder, es su poder. No es mis palabras, son sus palabras. No es mi espíritu, es el Espíritu de Dios obrando en las personas. Si nosotros tenemos eso muy claro, les aseguro, Dios va a obrar. Dios va a obrar. No le tengamos miedo. Dios va a obrar.